Hola queridos estudiantes de séptimo año. En esta cápsula desarrollaremos una rosa cromática para aprender sobre la teoría del color. Pero antes vamos a contestar ciertas preguntas esenciales para desarrollar este trabajo. La primera es, ¿qué es el color? ¿Cómo lo percibimos? ¿Y cuáles son los elementos que nos permiten desarrollar la teoría del color en nuestros trabajos de artes visuales? Primera pregunta, ¿qué es el color? La luz está formada por distintas longitudes de onda. Estas nos dan el espectro cromático. Nuestro cerebro, a través de los ojos, percibe la luz utilizando dos células, que son los conos y los bastones. Estos se estimulan al recibir la luz, ya sea luz artificial o luz del sol. Segunda pregunta, ¿cómo percibimos los colores? Para poder percibir los colores debe haber luz. La luz lleva consigo todo el espectro cromático. Los objetos o los elementos reciben esta luz. Algunos colores se van a reflejar, que son los que nosotros vamos a poder ver, y otros van a ser absorbidos por el objeto. Por tanto, los colores que nosotros podemos ver son solo los que se reflejan en el objeto. Tercera pregunta, ¿qué es la teoría del color? En 1660, un físico llamado Isaac Newton decide descomponer el haz de luz para estudiar la luz y saber en qué consisten los colores. Es así como en un cuarto oscuro deja pasar un haz de luz a través de un agujero y usando un prisma, que es un cristal triangular, descompone la luz blanca y se da cuenta que en ella se contienen todos los colores. De esta teoría surgen dos clasificaciones del color. Tenemos los colores luz y los colores pigmento. Los colores luz, como su nombre lo dice, provienen de la combinación de luces, la combinación aditiva. Sus primarios son rojo, verde y azul. Al sumarlos obtenemos luz blanca y al quitarlos obtenemos negro, ausencia de luz. Los colores luz son los que encontramos en todas las pantallas de los dispositivos que nosotros utilizamos. Los colores pigmento se consiguen a través de la síntesis sustractiva del color. Sus primarios son cian, magenta y amarillo. Son los colores que utilizamos en las artes visuales. Para que se hagan una idea de qué tonos son los que utilizan las impresoras. En la parte de color utiliza solo estos tres tonos, los que les acabo de mencionar. Y solamente con estos tres tonos es que consiguen todas las tonalidades para imprimir la imagen que tú envías a través de la computadora o el celular. Al combinarlos, los tres tonos primarios, obtenemos negro. Luego de haber contestado estas preguntas que nos aclaran en qué consiste la teoría del color, vamos a analizar las actividades que realizaremos. Como primera actividad, vamos a desarrollar una rosa cromática utilizando los colores primarios. Como mencionamos antes, los primarios para los colores pigmentos, que son los que utilizamos en las artes visuales, tenemos el cian, el magenta y el amarillo. Al mezclarlos obtenemos los tonos secundarios. Y al mezclar un primario con un secundario obtenemos los terciarios y así. Entonces, haciendo un resumen, nuestra primera actividad es desarrollar una rosa cromática. Como segunda actividad, vamos a identificar los tonos cálidos de los tonos fríos. Esto quiere decir las temperaturas tonales. Y por último, realizaremos un ejercicio de identificación de los tonos opuestos y complementarios. ¿Cuáles son los tonos opuestos y complementarios? Los que se oponen en la rosa cromática, los que están en el lado contrario. Esto quiere decir que son tonos completamente distintos, pero que al estar juntos se potencian. Muchos artistas los han utilizado para potenciar la belleza cromática de sus obras. También se utiliza en publicidad para captar la atención de las personas. Ahora, los invito a trabajar. Materiales: una hoja de blog, regla y compás, témpera, mezclador, pincel y paño, o acuarelas, o lápices de madera o plumones.
Si vas a utilizar témpera, es importante que utilices los tonos primarios. Esto quiere decir amarillo, cian y magenta. Pero las cajas de convencionales no traen el magenta, traen rojo. Así que de todas maneras lo puedes usar, pero no van a quedar las mismas tonalidades. Si tienes magenta, genial, que es parecido a un fucsia. Para trazar nuestra rosa cromática, lo primero es dividir la hoja. La parte superior de la inferior, la parte izquierda de la derecha para encontrar el centro a través de una cruz. Luego, ayudado de un compás, trazamos la circunferencia exterior y luego la circunferencia interior. En el centro del aro vamos a trazar un triángulo. Dentro de este triángulo vamos a hacer una división de 3 espacios para colocar los 3 colores primarios: amarillo, magenta y cian. Posteriormente comenzamos con la división de nuestra rosa cromática. Primero creamos el espacio para los 3 colores primarios y después desarrollamos las líneas para los colores secundarios. Antes de pintar y para poder apoyarnos y no confundirnos, podemos escribir los colores primarios y secundarios, y de esta manera nos sirve de guía para no cometer errores a la hora de colocar los colores. Ahora procedemos a colocar los nombres de los colores que van entre el primario y el secundario. Se van formando escalas tonales. Esto quiere decir que se produce una gradualidad en los tonos, del más claro al más oscuro. Para que nos quede más claro, en la mezcla entre magenta y cian obtenemos violeta. Entre la mezcla de cian y amarillo obtenemos verde. Y en la mezcla de magenta y amarillo obtenemos naranjo. Comencemos a trabajar. Acá tenemos magenta, amarillo y cian, que son los tonos primarios. Los vamos a colocar en el espacio que le asignamos en nuestra rosa cromática. Y además lo vamos a colocar en el espacio que le asignamos también en el triángulo interior. Ahora es el turno del amarillo. Hacemos lo mismo. Colocamos el tono en el triángulo en la parte que le asignamos y también pintamos el espacio que dejamos dentro de nuestra rosa cromática. A continuación es el turno del color cian. También pintamos en el triángulo, en el espacio asignado, y posteriormente pintamos en la rosa cromática. Y de esta manera obtenemos nuestros 3 tonos primarios y nos vamos haciendo la idea de cómo se va formando esta rosa cromática. Ahora llegó el momento de trabajar las combinaciones de color. La primera va a ser naranjo. Mezclamos partes iguales de magenta y partes iguales de amarillo. Para lograr nuestra escala tonal, al naranjo le vamos a agregar más cantidad de amarillo y lo vamos a poner al lado de este tono primario, para de esta manera ir formando nuestra escala tonal de naranjo, desde el amarillo al magenta. Luego, al magenta le vamos a agregar solo una pequeña porción de amarillo para formar un naranjo más oscuro. Y de esta manera se producen 3 tonos de naranjo: naranjo claro, el naranjo medio, que es con partes iguales, y el naranjo oscuro. Ahora llegó el turno del violeta, que se forma mezclando magenta con cian. Mezclamos partes iguales y obtenemos el tono medio. Lo aclaramos con magenta y obtenemos el tono claro. Ahora, para el tono oscuro, al cian le agregamos una pequeña fracción de magenta y así obtenemos un violeta oscuro. Desarrollamos el proceso ahora del tono verde.
en partes iguales amarillo y cian. Lo colocamos en el espacio que le asignamos al color secundario. Para el verde claro, al mismo verde le agregamos mayor cantidad de amarillo y lo ponemos al lado del color primario amarillo en nuestra rosa cromática. Y finalmente, para el verde oscuro, al cian le agregamos una pequeña fracción de amarillo y obtenemos un verde oscuro. Es así como se produce nuestra escala tonal de verdes. Acá tenemos nuestra rosa cromática terminada. También la hice con lápices de madera y con acuarela. Tú decides cuál realizarás. Las temperaturas tonales guardan relación con la sensación térmica que nos producen los colores. Acá tenemos la escala de los tonos cálidos, que son el amarillo, el naranjo y el magenta. En los colores fríos tenemos el verde, el cian y el violeta, porque nos producen la sensación de frío. Si lo analizamos, es cierto, los tonos cálidos nos dan la sensación de calor, pues los asociamos al fuego, al sol, a las altas temperaturas. Por el contrario, con los colores fríos nos da la sensación de bajas temperaturas, pues los asociamos al hielo, al agua, etc. Como segunda actividad, realizaremos un trabajo de identificación de los colores cálidos y los colores fríos. En estas obras podemos encontrar que la hoja está dividida en dos, la mitad trabajada con tonos cálidos y la otra mitad trabajada con tonos fríos. Los tonos complementarios son los que se oponen en la rosa cromática. Acá tenemos el violeta y el amarillo, el naranjo y el cian, el magenta y el verde. Estas tres parejas se encuentran en el lugar opuesto dentro de nuestra rosa cromática. A continuación veremos tres imágenes donde se combinan estos tonos, el naranjo con el azul, el verde con el rojo o con el magenta y el violeta con el amarillo. Bien, estudiantes, luego de haber desarrollado nuestra rosa cromática, aprendimos diversas cosas sobre la teoría del color: colores primarios, secundarios, colores cálidos, colores fríos y complementarios. Espero que les haya servido para desarrollar su trabajo de mejor manera en casa. Un abrazo, que estén muy bien.